Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio bíblico del día miércoles. Gracias por conectarse a través de Facebook Live, de YouTube y también de nuestra página web. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Gracias por una sintonía más. Este culto será un poco diferente desde casa, pero realmente es una bendición poder verlos y poder alabar el nombre del Señor todos juntos como iglesia. Le invito a que pueda, ahí donde usted está, puede inclinar su rostro. Vamos a orar para dar inicio a nuestro culto de estudio bíblico. Así es que ahí donde usted está con su familia, le invito a que pueda inclinar su rostro para orar. Gracias, Padre, por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad ha estado con nosotros, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque nos has dado salud, Padre. Gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias porque nos has dado un hogar, Señor, un techo para poder estar, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y has sido bueno con todos nosotros. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Si hay algo que impide, Señor, presentarnos delante de ti como un olor fragante, perdónanos, Padre, que la sangre de tu Hijo Jesucristo pueda limpiar nuestra mente, nuestro corazón, y podamos, Señor, lo que vayamos a presentar en esta noche, Señor, pueda llegar delante de ti como un sacrificio vivo, santo, Señor, agradable. Te pedimos, Señor, por este tiempo, que seas tú teniendo el control de todo, Padre, de esa transmisión, Señor.
de este tiempo de alabanza, Padre, y de la prédica. Que seas tú, Padre, siempre glorificado en ese tiempo. Te lo pedimos, Señor, todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito a que ahí donde usted está pueda abrir su Biblia y ayudarme a buscar el libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de Romanos y vamos a leer los versículos del 35 al 39. Puede compartir su Biblia con sus demás familiares para que todos juntos podamos leerlo. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nadie, hermano, que nos puede separar de nuestro Señor. No hay nada que nos pueda separar de ese amor de Cristo Jesús, porque somos más que vencedores por medio de Él. Así es que le invito, ahí donde usted está, que me pueda acompañar a cantar estas alabanzas para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Cantamos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Decimos juntos: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Así es que le invito a que me pueda acompañar ahí de donde usted nos esté viendo. Puede acompañarme a cantar a nuestro Dios y a decirle que sus promesas son incomparables.
Señor, venimos delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Padre, gracias porque has estado con nosotros hasta el día de hoy. Gracias porque has mostrado tu mano poderosa a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche por nuestro país, que seas tú dando sabiduría a cada gobernante, Padre, dando fortaleza, Señor, y ánimo a cada uno de ellos. Te pido, Señor, también por todos los médicos de nuestro país y por los médicos, Señor, de todo el mundo, que seas tú mostrándote, Señor, en la vida de cada uno de ellos, que ellos realmente puedan reconocer, Padre, que existe alguien que tiene el control de todas las cosas, Señor. Señor, también te pido por todas las familias que quizás están siendo afectadas en este momento, Señor, en nuestro país, por las condiciones que nuestros gobernantes han dicho, Señor. Te pedimos por todas esas familias, Padre, que quizás no tienen un ingreso económico, que tú proveas, Padre, y que muestres tu mano de fidelidad con cada uno de ellos. Señor, también te pedimos por todas las personas enfermas, Señor, de nuestra iglesia, que seas tú obrando, Padre, en la vida de todos nuestros enfermos, Señor, que seas tú mostrándote, Padre, en la vida de ellos y en la vida de sus familias. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, a poder alabarte en todo momento. Te pedimos, Señor, en este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que podamos poner lo que tú nos traes en práctica, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos en este tiempo, hermanos, con la prédica. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. De verdad es una alegría el que nos volvamos a encontrar, aunque ya no de una manera presencial, sino de una manera virtual. Pero tenemos que seguir adelante, a pesar de las dificultades que estamos pasando, pero sabemos que Dios está con nosotros y tenemos también el consuelo, la guía y la fortaleza de la palabra. Así que vamos a continuar con los estudios bíblicos del día miércoles. El miércoles pasado terminamos de estudiar Primera de Juan. Y pues ustedes, algunos que se preguntarán, ¿y hoy qué es lo que vamos a estudiar? Pues en el tiempo que estamos viviendo, creo yo que un escrito importantísimo y que nos va a ayudar bastante es Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. ¿Por qué Primera de Pedro? Porque esta carta fue escrita en un momento de dificultad para la iglesia, en un momento de prueba, en un momento de persecución, y entonces el apóstol Pedro escribe para animarles, para poder fortalecerles. Y nosotros que estamos viviendo hoy esta situación como país y mundialmente, pues creo que necesitamos esas palabras de ánimo que nuestros primeros hermanos allá del primer siglo recibieron de parte del apóstol Pedro. Hoy no está Pedro con nosotros, pero nos han quedado sus escritos, los cuales nos van a ayudar para afrontar de buena manera este tiempo especial en el cual estamos viviendo. Así que yo le invito a que abra su Biblia, de que busque Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Quiero que tenga abierta su Biblia, porque vamos a estar buscando algunos pasajes para que eso nos ayude a la comprensión mejor de la carta, del contenido de la carta. Así que abra en Primera de Pedro y ahí vamos a estudiar. Pero antes de comenzar ya al estudio propiamente dicho, yo quiero que encomendemos este tiempo a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre porque tú eres el soberano, porque tú eres el eterno, porque tú eres el que está en el control de todas las cosas. Tú sabes mejor que nadie la situación que estamos viviendo. Pero, Señor, como hijos tuyos, sabemos que tú estás en ese control, que nada se escapa de tus manos y que, oh Dios, tu buena mano está con nosotros, tus hijos. Pedimos que bendigas a cada hijo tuyo, a cada hija tuya que esté alrededor del mundo y que lo guardes con el poder de tu diestra. Pero oramos por toda la humanidad para que tú, Señor, puedas bendecirle y que este momento de dificultad
aquellos que no están cerca de ti les sirva para darse cuenta que separados de ti nada somos y que puedan volverse en fe a tu Hijo Jesucristo para perdón de pecados y para vida eterna. Bendice este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra y que edifique nuestras vidas y que nos fortalezca y nos ayude para seguir adelante confiando plenamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Primera de Pedro. Vamos a estudiar hoy, en esta noche, pues vamos a ver más que todo una introducción. Quizá no entremos propiamente al texto, pero sí vamos a ver algunos aspectos que son importantes para poder entender el contenido de la carta. En primer lugar, pues, ¿quién es el autor? Pues el autor, como decimos, es Pedro. Y eso lo encontramos allí en el versículo 1 del capítulo 1, donde dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, Pedro se identifica como el autor de la carta. Y esto ha sido así mantenido a través de la historia de la iglesia. Pero en el último siglo han habido personas que han dudado de la autoría de la carta de parte del apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué es que han dudado? ¿Por qué es que han puesto en entredicho que sea Pedro el autor de la carta? Bueno, lo que sucede es que esta carta es una carta escrita en griego. O sea, originalmente se escribió en griego. Y el griego en el cual está escrito es un griego muy correcto, un griego muy refinado, muy pulido, el que tiene esta carta. En cuanto a su ortografía, todo lo que tiene la carta está hecha de una manera excelente. Ahora, ¿por qué es que algunas personas han empezado a dudar de la autoría de Pedro? Por eso, porque dicen, Pedro era un pescador galileo sin muchas letras. ¿Cómo es posible de que haya escrito esta carta de una manera tan excelente? La verdad, el criterio, la duda, pues tiene en cierta medida algo de validez, porque, como les digo, es uno de los escritos del Nuevo Testamento mejor diseñados, mejor hechos. Entonces, digamos, este argumento que se ha levantado, pues debe tener algún peso. Ahora, si nosotros vemos, la carta fue escrita por Pedro, pero quizás el hecho de que esté tan bien escrita se deba a lo siguiente. Y es que Pedro pudo usar a alguien que le ayudara en la escritura. O sea, alguien que le redactara, o sea, que él fuera el que escribiera, el que Dios le reveló el contenido de la carta, pero alguien se la escribió, y eso era muy común en aquella época. Era algo muy común de que hubieran personas de que tenían sus amanuenses, tenían sus secretarios, digamos. Y entonces los autores, ellos dictaban y había alguien que estaba escribiendo, redactando la carta. Es muy posible que esto es lo que haya sucedido en esta situación. Ahora, ¿cómo es que nosotros comprobamos de que esto pudo haber sido así? Vamos al capítulo 5, versículo 12 de la carta. Capítulo 5, versículo 12 de la carta. Yo quiero que usted ahí en su Biblia, usted busque la referencia que le estoy dando. Capítulo 5, verso 12. Mire lo que dice allí. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Mire lo que dice acá. Dice que por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Entonces es muy posible de que haya sido Silvano el que redactó la carta. Claro, eran los pensamientos, era lo que Dios le estaba revelando al apóstol Pedro, pero él se lo estaba comunicando a Silvano y Silvano pues él lo escribía, y esa es una de las posibilidades del por qué la carta tiene tan buen escrito, tan bien redactada. Entonces, para aquellos que dudan de la paternidad literaria de la carta para el apóstol Pedro,
Pues una respuesta es esa. O sea, sí, la carta es del apóstol Pedro, como dice al inicio, pero él tenía un secretario y este secretario refinó la escritura y por eso es que tenemos esta primera carta tan bien escrita con un griego tan pulido como esta. Así es que esa sería como digamos resolver la objeción que existe con respecto a la autoría de Pedro. Ahora, yo quiero que avancemos un poco más en esta parte introductoria de la carta. Y antes de avanzar un poquito, quizás quisiera darle este dato. Un comentarista muy reconocido del Nuevo Testamento, de apellido Erclay, él, refiriéndose a este tema de la autoría, él escribió lo siguiente, y él decía, el pensamiento de la carta es de Pedro, pero el estilo es de Silvano. Yo creo que eso pues nos aclara bastante. O sea, en la carta tenemos el pensamiento del apóstol Pedro, lo que Dios le reveló al apóstol Pedro. Pero el estilo es de Silvano, que tuvo que haber sido una persona muy educada, muy docta, muy preparada, y por eso es que tenemos esta calidad de carta, lo que es Primera de Pedro. Muy bien. ¿A quiénes estaba dirigida la carta? O sea, ¿quiénes eran los destinatarios de la carta? Pues los destinatarios de la carta lo dice allí, siempre el verso 1, ¿a quién estaba dirigida? Mire ahí, vea en su Biblia, allí el versículo 1 del capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces dice que la carta está dirigida a los expatriados de la dispersión, o sea, aquellos que no están en su lugar de origen, esto es, en Jerusalén. Entonces, aquellos que fueron expatriados, que salieron y que hoy están dispersos en diferentes lugares, y aquí menciona algunos de ellos, como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, a estos expatriados, a estos que están fuera de su lugar de origen y que están residiendo en estos lugares, a ellos está dedicada la carta. Vale la pena mencionar que estos lugares que se mencionan acá es donde hoy tenemos el país de Turquía. O sea, estos lugares estaban en lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Ahí estaban estos lugares que se mencionan acá en la carta. Entonces, a ellos están dirigidas. Siempre se ha creído que la carta está dirigida especialmente para judíos de la dispersión, judíos de la diáspora, aquellos creyentes judíos que tuvieron que salir para ello. Pero hay algunos pasajes en la carta que nos hacen pensar que en realidad no fue así, sino que quizá fue dirigida para gentiles, o sea, para aquel grupo de la iglesia que no eran judíos, sino que eran gentiles. Recuerden ustedes que en aquella época gentiles, los judíos le llamaban gentiles a todos los que no eran judíos. O sea, todos aquellos que no eran judíos, ellos decían, son gentiles, son de otros pueblos. Entonces, yo creo de que la carta está dirigida a gentiles. ¿Por qué? Bueno, veamos algunas de las cuestiones. Veamos el versículo 14 del capítulo 1. Vaya ahí en su Biblia. Ahí ponga sus ojitos en su Biblia y mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 1. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo es que la carta está dirigida a personas que antes vivían en ignorancia, en ignorancia del Dios Todopoderoso. En este sentido no podían ser judíos, porque los judíos sí tenían conocimiento del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, a la luz de este versículo, nosotros podemos ver de que la carta está dirigida a personas que vivían en ignorancia de Dios. Entonces, esto nos pone a pensar de que posiblemente o seguramente
no eran judíos. Pero veamos otro versículo. Siempre en el capítulo 1, en el verso 18, mire lo que dice, interesante. Ve ahí, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira lo que dice. Dice de que estas personas receptoras de la carta fueron rescatadas de la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. O sea, que los padres de estas personas receptoras, ellos vivían en una vana manera de vivir. Y esto de vana manera de vivir, generalmente el concepto de vano en la Biblia se refiere a la idolatría. Entonces está diciendo acá de que los padres de los receptores, los antepasados de los receptores, eran personas que vivían en idolatría. Entonces creemos que esto no puede ser para los judíos, porque en esta época de que está viviendo el pueblo judío, si algo de ellos eran celosos, eran por alejarse de la idolatría. Recuerden que habían venido de tiempo atrás, donde como consecuencia de la idolatría, ellos habían sufrido. Ellos habían ido al cautiverio. Ellos habían estado sometidos, oprimidos por potencias extranjeras, y ellos lo atribuían a su idolatría. Por lo tanto, en los últimos tiempos del judaísmo, entonces ellos se alejaban o trataban de alejarse completamente de la idolatría. Pero a estos receptores de la carta se menciona acá de que ellos y sus padres, o sea, que ellos habían recibido de sus padres esa vana manera de vivir, esa vida de idolatría. Y por lo tanto dice, la carta está para ellos. Entonces, ¿quiénes eran los que vivían en idolatría en esa época? Eran los gentiles. Eran las personas, aparte de los judíos, de las diferentes culturas, países, que generalmente ellos, la idolatría era algo característico en sus vidas. Recordamos, por ejemplo, el pasaje allá del apóstol Pablo, cuando él llega a Grecia. Cuando él llega a Grecia y está allá en Atenas, visitando el Areópago, visitando todos esos lugares, y de repente él ve y queda él sorprendido, asombrado, al ver la cantidad de dioses que se adoraban en ese lugar. Además, había hasta un lugar donde decía, al Dios no conocido. O sea, él decía, mire, aquí están todos los dioses que adoramos, pero si alguno se nos ha quedado, le habían levantado un monumento al Dios no conocido. Esa era la realidad del pueblo gentiles de aquella época. Entonces, vemos acá de que con este texto también nos dice que los receptores de la carta muy posiblemente no eran judíos, sino que eran gentiles. Pero hay más pruebas de eso. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, verso 10. Vaya allá a su Biblia. Busque ahí en su Biblia. Capítulo 2, verso 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Oiga, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién era el pueblo de Dios antiguamente? Claro, el pueblo de Israel. Ese era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero mire, dice acá en nuestro texto, le está diciendo Pedro a los receptores, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, los receptores no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo acá es de que muy seguramente los receptores de la carta no eran judíos, sino que eran gentiles. Pero veamos un último versículo. Veamos un último versículo ahí en el capítulo 4, verso 3. Veamos ahí, capítulo 4, verso 3. Dice ahí, miren, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, diversiones abominables, idolatría. Miren, aquí claramente dice, miren, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, aquí claramente dice de que los receptores de la carta eran personas gentiles que por ser gentiles, por no tener el temor de Dios, por no tener la dirección
de Dios a través de su palabra, pues ellos habían andado viviendo de una manera disipada, de una manera libertina, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, a la luz de lo que vemos acá en estos pasajes, pues yo creo de que en realidad la carta está dirigida mayormente para personas gentiles. Posiblemente había judíos, sí, pero en primer lugar la carta estaba dirigida para personas gentiles. Dado que la carta fue escrita a un grupo grande de creyentes del Asia Menor y no a una iglesia específica, entonces esta carta es reconocida como una carta católica, o sea, una carta general. O sea, se le llaman cartas católicas o generales aquellos escritos que no están dirigidos a una iglesia en particular o a un personaje, como por ejemplo, en el caso de iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de los tesalonicenses, en caso de persona, cartas a Timoteo, a Tito. No, esta está dirigida a muchas personas y por eso se le llaman cartas generales o universales o católicas. Porque el término católico eso significa universal. Entonces, estas son conocidas como una carta universal. De hecho, en mi Biblia, que es la versión Reina Valera 60, el encabezado de la carta dice Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Entonces, esta es una carta conocida como una carta universal. Muy bien, ¿cuál es la ocasión de la carta? ¿Por qué fue escrita la carta? ¿Cuál era el propósito de escribir esta carta? Muy bien, pues el propósito para escribir esta carta es de que la iglesia, estas comunidades de creyentes, de como se mencionaba ahí, de lo que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, estas personas pues estaban en persecución, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados. Y entonces Pedro escribe para animarles. Pedro escribe para que agarren valor, para que se den cuenta de quiénes son, cuáles son las promesas de Dios, cuál es la esperanza que ellos tienen y que eso les ayude a sobrellevar el momento difícil que están pasando, puedan superarlo y seguir adelante. Esa es la idea. Pedro hace un llamado a seguir el ejemplo de Cristo, el cual también sufrió, pero perseveró hasta el fin. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 21 en adelante. Ve ahí en su Biblia. Mire lo que dice ahí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Te está diciendo acá, mire, dice acá, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces, Pedro dice, mira hermanos, animémonos. Estamos en dificultades, pero no nos echemos atrás. No nos volvamos atrás, porque el mismo Señor Jesucristo, Él también padeció y nos deja ejemplo de que ante los padecimientos, ante las tribulaciones, tenemos que seguir adelante. Muy bien, ¿cuál fue el lugar de redacción? ¿Dónde estaba Pedro cuando escribió esta carta? Pues mire, veamos el capítulo 5, verso 13. Mire el capítulo 5, verso 13, lo que dice ahí. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. O sea, que Pedro dice, está allá en Babilonia. Ahí de la iglesia que está en Babilonia, o sea, los hermanos de la iglesia que está en Babilonia, dicen, ellos le saludan a los hermanos receptores de la carta. Entonces Pedro está con estos hermanos de la iglesia de Babilonia. Ahora, Babilonia, pues no se refiere acá el término a Babilonia que se conoció en el Antiguo Testamento, aquel imperio grande de Babilonia que en un momento de la historia conquistó a Israel y lo llevó cautivo. No se refiere a eso.
En el tiempo de cuando la iglesia se inicia, pues hay un lugar que entre los cristianos y los judíos era llamado, o sea, les ponían un apodo que era Babilonia. ¿Y saben cuál es ese lugar? Ese lugar era Roma. Era Roma. ¿Por qué? Porque Babilonia, la antigua, el imperio babilonio, se caracterizaba por una vida de idolatría y de pecado. Y Roma, la capital del imperio en este momento, cuando la iglesia se inicia, pues era también un lugar caracterizado por la idolatría y por el pecado. Entonces los judíos de tiempo atrás comenzaron a llamarle a Roma Babilonia. Y los cristianos adoptaron ese apodo para Roma, y también ellos le decían, cuando se referían a Roma, se referían como la Babilonia. De hecho, en Apocalipsis aparece ese término también referido a Roma. Entonces, Pedro escribe desde Babilonia, el apodo, pero en realidad está escribiendo desde Roma. Desde Roma está escribiendo la carta, la capital del imperio. ¿En qué fecha? Bueno, pues la verdad, exactamente no sabemos la fecha, pero hay una fecha que sí está bastante documentada, y es la fecha cuando Pedro fue martirizado ahí en Roma. Y Pedro fue martirizado en el año 68 después de Cristo. Quiere decir de que esta carta tuvo que haber sido escrita antes del año 68, ¿verdad? Antes del año 68. Entonces, muchos eruditos, conocedores, bibliólogos, ellos dicen de que fue posiblemente escrita entre el año 63 o 64 después de Cristo. Por ahí, más o menos, fue escrita la carta. Muy bien, ya para concluir acá esta introducción de la carta, veamos ahí, sinteticemos, ¿cuáles son los temas centrales que trata la carta? Los temas, aquellos temas que se desarrollan en el transcurso de la carta, pero que son lo central, lo que Pedro quería trasladar. Veamos ahí, ¿cuáles son los temas centrales? Número uno, era orientar a los creyentes a soportar el tiempo de persecución con coraje y valentía, manteniendo un buen testimonio. El primer objetivo que Pedro quiere alcanzar al escribir su carta es orientar a los creyentes para que en ese momento de tribulación, en ese momento de dificultad, ellos puedan mantenerse firmes, más afrontar esta situación difícil con coraje y valentía. Pero además de mantenerse con coraje y valentía, mantener el buen testimonio como creyente. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo que Pedro quiere alcanzar con la carta es enseñar a los creyentes a vivir una vida de santidad en medio de un mundo pecaminoso. Mis hermanos, hoy nosotros estamos pasando por este tiempo de prueba, por este tiempo de dificultad, que yo creo que no se había vivido antes aquí en nuestro entorno, no se había vivido. Pero lo estamos viviendo ahora nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Pues la reacción a la luz de Pedro es de que nosotros afrontemos esto con valentía y con coraje, manteniendo un buen testimonio. Manteniendo un buen testimonio, como hijos de Dios, teniendo fe, manteniendo la esperanza, sabiendo que Dios es poderoso, que Él nos ha dado promesas y que Él nos guarda, que Él nos fortalece, y vamos a seguir victoriosos, vamos a salir victoriosos de esta situación. Ahora, este es el tiempo para vivir una vida de entrega, de devoción, crecer en nuestra santidad. Mire, hoy que no estamos expuestos a toda aquella influencia mundanal, claro, depende, va a depender de usted. No estamos expuestos a lo mundanal porque no estamos saliendo de la calle. Pero usted puede llevar lo mundanal a su casa, pues dependiendo de lo que esté viendo en la computadora, en el celular. Pero este es el tiempo en que nosotros debemos de crecer en santidad. ¿Cómo? Mire, hoy tenemos más tiempo para leer la palabra. Hoy tenemos más tiempo para estar en comunión con Dios. Hoy tenemos más tiempo para alabar a nuestro Señor.
Así es que, hermanos, de verdad, entremos a esta experiencia del estudio de 1 Pedro con mucha expectativa, pero sobre todo, que así como aquellos creyentes de aquella época pasaron por tribulación y la superaron, nosotros también tenemos ese mismo sentir, poniendo nuestra confianza, nuestra dependencia en nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y sigamos adelante. Cristo reina.